Muy buenos días, chicos. Muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de álgebra. Recuerden que esta semana nos toca hacer repaso. Entonces, como nos toca repaso, vamos a ver ejercicios de los temas que van a venir en el examen. Listo. Colocamos esto por acá. Muy bien. Entonces, recuerden que el día del examen van a tener 50 minutos para poder resolver su examen. Pueden hacerlo de forma desordenada, o sea, pueden comenzar por el ejercicio 8, por el ejercicio 5, después avanzar con el 10, después con el 3, ¿ya? No es necesario que lo hagan en orden. Primero escojan hacer los más fáciles. Luego que hacen los más fáciles, los más complicados y así. ¿Para qué? Para que ganen tiempo. Primero aseguren la nota con ejercicios sencillos. ¿Listo? Entonces, recuerden eso. Ni bien empieza el Zoom del examen, entonces ustedes tienen que entrar y resolver los ejercicios. Ahí va a estar proyectado su examen en la pantalla. ¿Ya? Van a tener 2 minutos después de que acaba el segundo Zoom que vamos a hacer. Después de que acaba el Zoom van a tener 2 minutos para entregar sus fotos. ¿Y qué otra cosa más me olvido? Nada más, ¿no? No se olviden de enviar sus videos de exposición los que estén debiendo y ponerse al día los que estén debiendo tareas. Muy bien. Vamos a comenzar con el repaso. Entonces, primer ejercicio. ¿De qué trata este ejercicio? A ver, dice. De como respuesta la suma de los coeficientes del cociente. Entonces, fíjense ahí. Tenemos una división. ¿Ya? Tenemos una división de dos polinomios. Entonces, como nos piden coeficientes del cociente, significa que hay que dividirlos, y del resultado, que es el cociente, hay que sumar sus coeficientes. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener los coeficientes del resultado de esa división? Entonces, recuerden que nosotros hemos trabajado en divisiones de polinomios, lo que es el método de Ruffini, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos los valores aquí, con todo y signo. Por ejemplo, el primero es 8. El segundo es 6 positivo. El tercero es 3 positivo. El siguiente sería 4 positivo. El siguiente sería -1. Y el último sería -2. Entonces, más o menos a esta altura coloco una línea punteada divisoria, la cual me va a indicar que el último número que salga aquí es el residuo. ¿Ya? El último número que sale aquí es el residuo. Todo lo que yo obtenga aquí como resultado van a ser los coeficientes del cociente. Y el último es el residuo. Entonces, ¿qué más hago aparte de colocar los coeficientes del dividendo en la parte de aquí? Lo que tengo que hacer es colocar aquí un valor. ¿Cuál sería ese valor? El valor que voy a colocar va a ser aquel que obtenga después de igualar el divisor a 0. Entonces, por ejemplo, aquí coloco que x menos 2 es igual a 0. Entonces, x resulta siendo 2 positivo, ¿cierto? Entonces, coloco aquí que esto sería 2. ¿Listo? Aquí x valdría 2. Entonces, ¿cómo empiezo? El primer coeficiente del dividendo, del que tiene su máximo exponente, que en este caso es 8 a la sexta. Ya, miren, ya me estaba confundiendo y me estaba olvidando. Lo primero que hacemos aquí es verificar, ¿cierto? Si está completo y ordenado. Pero si nos fijamos, aquí tiene exponente 6, 5, 4, pero falta el exponente 3. ¿Qué significa? Que si falta un x con exponente 3, debemos llenar ese espacio con 0. Ahí se me estaba escapando. Entonces, aquí entre el 3 y el 6 vamos a colocar. O entre el 3 y el 4, mejor dicho. Aquí sería 6, 3, aquí colocamos 0. 4 menos 1 y menos 2. Ahora sí está completo. Ya teníamos que colocar debido a que aquí falta un x al cubo. Como falta un x al cubo, lo completamos con un 0. Listo. Ahora sí, el primer coeficiente del de máximo exponente baja 8.
Luego multiplicamos por 2. Entonces saldría 16. Eso de ahí lo sumamos con el de arriba. Saldría 22. Ese 22 lo multiplico con este 2. Saldría 44. Saldría 44. 44. Eso lo sumo con el de arriba. 47. Lo multiplico por 2. Sería 94. Lo sumo con el de arriba. Saldría 94. Multiplico por 2. Aquí sería 8. 188. Sumo con el de arriba, 190, ¿cómo se llama esto? 192. Listo. Multiplico por 2 nuevamente, saldría 4, 8 llevo 1, 3. Sumo con el de arriba, sería 384 menos 1, 383. Listo. Multiplico por 2, aquí sería 6, 6 llevo 1 y 1, 7, listo. Y esto de aquí lo sumo con el de arriba, así que sería 764. Entonces, ¿para qué he hecho todo esto? Recuerda que estos son los coeficientes, ¿ya? Del cociente. Ya son los coeficientes del cociente. Entonces, lo que me piden a mí simplemente es la suma de coeficientes. Así que voy a utilizar todos estos números para sumarlos. ¿Ya? Coeficientes. A mí no me piden que halle cuál es el cociente. Me piden solo la suma de coeficientes. Entonces, la suma vendría a ser igual a 8 más 22 más 47 más 94 más 192 más 383. Listo. Entonces, ahora voy a sumar. Entonces, ¿cuánto sale aquí? Por ejemplo, aquí hay 30. 30. Y este con este serían 430, ¿no? Más 430 más 30. A ver, espérense. Sí. Sí, 430. Y de ahí quedarían 94 y 192, que serían 6, 8, llevo 1, 2. Entonces sería 6, 14, llevo 1, 7. Entonces el resultado sería 746. Y ya está. Eso es todo. Entonces de esa forma trabajaríamos. ¿Ya? De esa forma trabajaríamos. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí también mira, dice, P como respuesta la suma de los coeficientes del cociente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar método de Ruffini. Coloco los coeficientes. Me aseguro primero de que esté completo y ordenado, ¿no? Desde el máximo exponente hasta el mínimo. Entonces, en este caso tenemos x al cubo, x al cuadrado, x y aquí término independiente. Entonces coloco 5, aquí sería menos 2, por aquí sería menos 1 y por aquí sería 14 positivo. Y trazo una línea divisoria que me dice que hasta ahí son los factores del cociente. ¿Ya? El último siempre es el residuo cuando trabajamos Ruffini. ¿Por qué? Porque como esto es de grado 1, ahí está Brisa entrando recién a clases. Como este es de grado 1, entonces el residuo tiene grado 0. ¿Ya? Por esa razón solamente sale un valor numérico. Ahora, ¿qué número coloco aquí? Recuerda que debes de despejar el divisor. X menos 5 es igual a 0. Entonces, X va a ser igual a 5 positivo. Coloco 5 aquí. 5. Ahora, este 5 baja. ¿Ya? El 5 baja. Colocas acá y multiplicas. 5 por 5, 25. Sumas 25 menos 2, saldría 23. Multiplicas por 5, sería 15, llevo 1, 11. Sumas 115 menos 1, sería 114. Multiplicas 5 por 4, 0, llevo 2.
Acá sería 7 y acá sería 5. Y por último, sumas, 584. Entonces, aquí solamente me piden la suma de coeficientes. Si estos tres son coeficientes del cociente, entonces la suma sería 5 más 23 más 114. ¿Y eso es igual a cuánto? A ver, 4 más 3, 7 más 5, 2. Llevo 1. 1 más 2 más 1, 4. Y 1. Entonces sería 142. 142. Esa sería la respuesta. Y ya está, eso es todo. Entonces, cuando te pidan hallar las sumas del de los coeficientes del cociente, primero aplicas Ruffini, ¿ya? Y los valores que obtienes solo de los coeficientes se suman. Y ese sería el resultado. Vamos con otro ejercicio, mira aquí. Dice, calcular el residuo de la siguiente división de polinomios. Escucha bien lo que dice la pregunta. Calcular el residuo de la siguiente división de polinomios. Entonces, tienes dos maneras de calcular ese residuo. Una, la acabas de ver haciendo Ruffini. Esa es una opción. Y la segunda es que apliques el teorema del residuo, que también les expliqué en clase. ¿De qué trata el teorema del residuo? Lo que tú haces es colocar que el residuo va a ser igual a todo el dividendo, que sería 2x a la cuarta más 8x al cuadrado menos 15x menos 10. Ese es utilizando el teorema del residuo. En donde, ¿qué cosa? ¿Cuál es el valor que le vas a dar a esta x? Sería el divisor igualado a 0 nos da de que x va a ser igual a 3. X es igual a 3. Entonces, una vez que ya sabes el valor de x, ¿qué haces? Reemplazas 2 por 3 a la cuarta más 8 por 3 al cuadrado menos 15 por 3 menos 10. Listo. Entonces, ahora pasas a desarrollar las potencias. Entonces, el residuo sería 2 por 81 más 8 por 9 menos 45 menos 10. Entonces, aquí ten mucho cuidado, ya no vayas a cometer el error de decir 45 menos 10, 35. No, porque esto es menos 45. Si te causan problemas los números negativos, por favor, hazlo como si fuese una operación combinada de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, 2 por 81 sería 162. Más 8 por 9, 72. Menos 45, menos 10. Entonces, el residuo, ¿a qué va a ser igual? Sumamos 162 más 72 sería 234 menos 45 menos 10. Entonces, el residuo, ¿a qué va a ser igual? Acá sería 9, acá sería 8 y esto sería 1. Menos 10. Entonces, el residuo resultó siendo 179. Entonces, tu respuesta, 179. Y ya está. Recuerda que en el examen debes hacer resolución y respuesta. No quiero que por favor me pongan esto. O sea, por ejemplo, colocan así, igual 2, 3 al cuadrado, a la cuarta, perdón, 8x o 3 al cuadrado menos 15 por 3 menos 10 y que me pongan, y eso es igual a 179. Eso no es resolución. Yo no estoy viendo resolución ahí, yo estoy viendo que te pasas desde lo de arriba hasta los de abajo. ¿Dónde está la resolución en eso? Entonces, por favor, tengan cuidado a la hora de plantear su resolución, ¿ya? Tienen que hacerlo de forma ordenada. Profesor, ¿y puedo saltarme pasos? A ver. Claro que sí puedes. Si tú puedes resolver las ecuaciones más rápido, por ejemplo, si tú de frente trabajas desde aquí y cuando trabajas esto, haces esto de aquí
y luego vas hasta aquí y luego trabajas hasta aquí, no hay ningún problema. Puedes saltarte multiplicaciones, sumas y restas. Hay cosas que puedes calcular mentalmente e ir escribiéndolas. O sea, no pasa nada. Pero eso sí, es bajo tu responsabilidad porque podrías equivocarte en alguna cosilla por ahí. Sumaste mal, multiplicaste mal. Entonces, si vas a hacer eso, cerciórate de que los cálculos estén bien hechos y vas escribiendo. ¿No quieres hacer muchos pasos? Resume algunos, hazlos más rápido, avanza lo que puedas ir avanzando. Pero si no quieres equivocarte en los cálculos, por favor, hazlo de forma ordenada. Listo. Siguiente, calcula el residuo de la siguiente división de polinomios. Mira, este también es calcular el residuo. Vamos a poner que esto sea positivo, ¿ya? Positivo. Entonces, ¿aquí qué sería? El residuo va a ser igual a todo el dividendo. Ya, copiamos el mismo dividendo. ¿Y qué valor le vamos a dar a x? X más 5 va a ser igual a 0. Entonces significa que x va a ser menos 5. Menos 5. Entonces ese valor lo vas a reemplazar aquí. Tendrías menos 5 elevado a la cuarta más 5 multiplicado por menos 5 elevado al cubo menos 32 por menos 5 más 10. Listo. Entonces desarrollas la potencia. Acuérdate que una base negativa con exponente par, el resultado es positivo. 5 a la cuarta, 625. Más 5 por menos 5 al cubo, base negativa con exponente impar, sale negativo. 5 al cubo, 125. Menos por menos, más. 5 por 2, 0, llevo 1, 15 y 1, 16. Más 10. Continúo. El residuo es igual a 625 más por menos, menos. 5 por 125, 625. Más 160 más 10. Entonces, el residuo que es igual, 625 menos 625, 0. Más 160 más 10. Y como estos dos son positivos, lo sumo. Saldría 170. Entonces, mi respuesta aquí era 170. Listo. Y ese sería el residuo. Muy bien. Veamos otro ejemplo más. Ya, nos piden calcular nuevamente el residuo. Mira, residuo es igual a 24x al cubo más 16x cuadrado menos 18x menos 7. Entonces, ¿cuál es el valor de x? 2x menos 1 es igual a 0. Entonces, si yo despejo x, esto va a ser igual a 1 dividido entre 2. O sea, un medio. ¿Ya? Menos 1 pasa a sumar, 2 de multiplicar pasa a dividir. 1 sobre 2. Listo. Entonces, realizamos el cambio de variable. ¿Ya? Vamos a cambiar la variable por su valor numérico. Entonces tendríamos 24 por 1 medio elevado al cubo. Más 16 por 1 medio elevado al cuadrado. Menos 18 por 1 medio. Menos 7. Entonces el residuo es igual a 24 por... ¿Cómo desarrollas la potencia de una fracción? Elevas el primero de arriba, el numerador, al cubo y el de abajo también al cubo. Más 16 por 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Menos 18 por 1 medio sería 18 por 1, 18. Entre 2. Menos 7. Entonces el residuo va a ser igual a 24 por 1 sobre 8. Más 16 por 1 sobre 4. Menos 9 menos 7. Entonces desarrollo aquí sería 24 por 1, 24 sobre 8. Más
16 por 1, 16 sobre 4, menos 9 menos 7. Residuo, ¿a qué es igual? Sería igual a 3 más 4 menos 9 menos 7. Entonces, ¿a qué es igual esto? 7 menos 9 menos 7. Restas menos 2 menos 7. Y si vuelves a restar, menos 9. Y ese sería el resultado. Entonces, va a haber tres posibilidades de lo que te puede venir en el examen. Te puede venir cuando X es positivo, te puede venir cuando X es negativo y te puede venir cuando X es una fracción. Entonces, son las tres formas en las que podría presentarse ese ejercicio. ¿Ya? Por favor, repasa, estudia, practica. Practica para que ese día lo puedas hacer rápido. Siguiente. Ahora ya vamos a la parte de funciones. Como que quiero que no estén muy ocupados graficando y toda la cosa, en la parte de funciones lo que vamos a hacer es simplemente hallar el rango, que es lo más sencillo del mundo. Lo único que deben tener cuidado son con los signos. Si no hallas bien los signos, entonces no vas a poder calcular bien el rango, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, mira, me piden calcular el rango de esta función, de f de x, y me dan el dominio. El dominio es todos los valores que puede tomar x. Entonces, dice que x es menos 2, menos 1, 0, 1 y 3. Son estos 5 valores. Entonces, el rango vendrían a ser los resultados que obtenemos al reemplazar esos valores en la función. Por ejemplo, si x fuese menos 2, ¿qué va a pasar? Entonces tú colocas aquí que la función cuando x es menos 2 es igual a menos 6 multiplicado por menos 2, menos 2. Y eso es igual a menos por menos más 6 por 2, 12, menos 2. ¿A qué es igual? A 10. Listo. Entonces continúo. X cuando es menos 1. ¿Qué va a pasar? Cuando f de menos 1 es igual a menos 6 por menos 1, menos 2. Menos 6 por menos 1 sería 6 positivo. Menos 2 es igual a 4. ¿Qué pasa si x es 0? Mira, ¿qué pasa si x es 0? Entonces, f de 0 va a ser igual a menos 6 por 0 menos 2. Y eso es igual a 0 menos 2, que es igual a menos 2. ¿Qué pasa si x es 1? Entonces reemplazo f de 1 menos 6 por 1 menos 2. Entonces, menos 6 por 1, menos 6. Menos 2, menos 8. Y por último, cuando x es 3. ¿Qué pasa cuando reemplazo 3 por la x? Tendríamos menos 6 por 3 menos 2, que es igual a menos 18, menos por más menos, 6 por 3, 18, menos 2. Y eso es igual a menos 20. Listo, ya tengo los valores. Todos estos valores que he encontrado son los valores de y. ¿Ok? Esto es el rango. Son los valores de y. Recuerda que f de x vendría a ser y. Dependiendo de la x vas a obtener un valor para y. Entonces tú tienes que colocar el rango de la función f de x. ¿A qué va a ser igual? Sería igual a todas las y, ¿ya? Que hemos encontrado aquí. Entonces y sería igual a, siempre, siempre, siempre comienza con los números menores. ¿Cuál es el menor de todos aquí? Los negativos son menores que los positivos. Y entre los negativos, el que tenga más cifras o su valor de la cifra sea más alto, ese es el menor. En este caso, menos 20 vendría a ser el menor de todos esos 5 números. Menos 20. Luego le seguiría el menos 8. Luego le seguiría el menos 2. Luego le seguiría el 4. Y por último colocamos el 10. Entonces, de esa forma se presenta el rango. Ya, así ordenado. Entonces esa sería la respuesta, chicos, que y es igual a esos valores. ¿Listo? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, nos piden hallar el rango de esta función, mira. Entonces coloco, si x fuese menos 1, ¿qué pasaría? Entonces coloco aquí. H de x o h de menos 1
es igual a menos 1 al cuadrado más 1 sobre 2 más menos 1. ¿A qué es igual? A menos 1 al cuadrado, 1, más 1. Acá sería 2, más por menos, menos 1. Entonces acá arriba sería 2 sobre 1 y eso es igual a 2. Vuelvo a probar con otro valor. X es igual a 0. Entonces, h de 0, ¿cuánto es? Sería 0 al cuadrado más 1 sobre 2 más 0. ¿A qué es igual? A 1 sobre 2. Y eso es igual a 1/2, ¿no? Ya está. 1/2 simplemente. Porque 0 más 1 es 1 y 2 más 0 es 0. Sigo. ¿Qué pasa si x es 1? ¿Ya? ¿Qué pasa si x es 1? Entonces tendría h de 1 es igual a 1 al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Entonces tendría 1 más 1 sobre 3. Y eso es igual a 2/3. Listo. ¿Qué pasa si x fuera 3? Entonces yo saco h de 3 es igual a 3 al cuadrado más 1 sobre 2 más 3. Entonces, ¿a qué es igual? Aquí saldría 9 más 1 sobre 5. ¿Y esto a qué es igual? A 10 sobre 5. Y eso es igual a 2. Ya. Pero esta no sería una función, ¿verdad? ¿O sí? A ver. Si x es menos 1 y x es 3, obtengo el mismo... No, sí es una función, porque él solamente tiene una respuesta y él también solamente tiene una respuesta. Entonces sí es una función. Me parecía que no, estaba equivocado. Listo. Por último, x cuando es 4. ¿Qué obtengo? H de 4 sería igual a 4 al cuadrado más 1 sobre 2 más 4. Entonces es igual a 16 más 1 sobre 6. Y eso es igual a 17 sobre 6. Como no se puede simplificar, ahí queda. Ahora la cuestión aquí es ordenar, ¿no? Si nos piden hallar el rango de h de x, entonces y tendría que ser igual a los siguientes valores. ¿Cuál es el menor valor que hay aquí? Entonces, de los valores que hemos obtenido están el 2, 1/2, 2/3, el 2 que ya está aquí y 17/6. Entonces, ¿cuál es el más pequeño de todos? Aquí 2/3 vendría a ser 0,6 más o menos. Esto es como 0,666 periódico puro. Este de aquí es 0,5. Y este de aquí vendría a ser 2, para 5, 8 creo. 8 y otros decimales. ¿Ya? Eso vendría a ser. Entonces, para ordenar siempre es desde el menor. Así que 0,5 es el menor. Aquí colocamos 1/2, punto y coma. De ahí seguiría 0,66666, que sería 2/3. Luego de eso seguiría el número 2. El número 2. Y por último tendríamos al 17/6. Y ese sería el rango. Si hay valores que se repiten, ¿ya? Si hay valores que se repiten, como en el caso de este ejercicio, en donde aquí salió 2 y aquí salió 2, en el rango solo se coloca una vez, ¿ya? En el rango solamente se coloca una vez. Si es que se repiten los valores de y. Listo, vamos por un último ejercicio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mira. ¿Qué pasa si x es igual a menos 3? Entonces, f de menos 3 es igual a menos 3 al cubo menos 10 por menos 3. ¿A qué va a ser igual?
va a ser igual a menos 27, recuerda, base negativa, exponente impar, resultado negativo, más 30. Y eso es igual a 3. ¿Qué pasa si x es menos 1? Entonces tendríamos f de menos 1 es igual a menos 1 al cubo menos 10 por menos 1. Entonces acá tendríamos menos 1, porque la base es negativa, exponente impar, menos por menos más 10. Entonces esto sería 9. ¿Qué pasa si x valiera 0? ¿Ya? ¿Qué pasaría si x fuese 0? Entonces tendríamos 0 al cubo menos 10 por 0. Y aquí resulta que todo esto es 0, ¿no? 0. De ahí, ¿qué pasa si x es igual a 1? Entonces tendríamos f de 1, que es igual a 1 al cubo, menos 10 por 1. Entonces tendríamos 1 menos 10, y eso es igual a menos 9. Y por último, ¿qué pasa si x es igual a 3? Tendríamos f de 3 es igual a 3 al cubo, menos 10 por 3. Entonces obtendríamos que esto es 27 positivo menos 30. Entonces saldría menos 3. Menos 3. Entonces, ¿qué obtenemos aquí en el rango? El rango de f de x serían las y que hemos obtenido, que son, a ver, ¿qué valores hemos encontrado? Desde el más pequeño, que sería menos 9. De ahí seguiría menos 3. De ahí seguiría 0. De ahí seguiría 3. Y por último, 9. Tiene que ordenarse de menor a mayor, no se olviden. De menor a mayor se ordenan los valores. Y eso sería todo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Todo ha quedado claro? ¿Todos los ejercicios? Si hay alguien que quiera que repita alguna parte, por favor avíseme. ¿No? ¿Todo bien? Profesor, Dime. eso de para encontrar cuál es el menor o mayor de las fracciones, tenemos que saber cuánto equivalen cada una para saber cuál es el menor. Sí, más o Así. menos. Tienes que saberlo, pero más que saberlo es aplicar la división. 1 entre 2 es 0,5. 2 entre 3 es 0,666. Si lo puedes calcular así haciendo las divisiones, normal. Si no, usas una calculadora rapidita. Ah, ya. Ya, profesor. Listo. Y eso sería todo entonces. Hasta ahí la clase del día de hoy. Ahí está la resolución de su tarea de la semana pasada, ¿ya? Y eso sería todo. No se olviden ponerse al día en sus tareas que estén debiendo, por favor, ya no falta nada. Los que tienen que mandar exposiciones de esta semana, por favor, no se olviden, ¿ya? Nos vemos el día jueves. Cuídense, chicos, nos vemos el jueves. Hasta luego, hasta luego.